No suelo tener lápiz ni pedas. Sí, pero no de puntillas. No, yo no dejo. Voy a estar por ahí, pero. ¿En qué semestre vas? ¿En qué semestre vas? Un trimestre. No, yo soy a la mitad, güey. Ay, güey.
Hola, buenos días. No saben si si sus demás compañeros se van a conectar. Todavía faltan varios. Buenos días, profesor.
Bueno, pues vamos a empezar porque los demás no dan luz. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda? Porque pues, en teoría es ya la última en esa semana que les puedo dar clase, porque por eso otra vez van a estar dedicados a exámenes. Entonces, si tengan alguna duda, pregunta en particular. Profesor, todos los temas que van a venir en el examen son los temas que vienen en todos los problemarios. Bueno, O- no alcanzamos a ver el de segunda ley. Entonces, solo para mí quedaríamos con lo que les comenté la semana pasada, hasta primera ley si estamos abiertos. Que sería hasta el archivo que dice 04. Sí, profesor. Sí, Entonces, esa primera ley. Entonces, ajá, pero acuérdate que hay dos archivos que dicen primera ley. Uno de sistemas cerrados y otro de sistemas abiertos. Entonces, esos dos tenemos que abarcar. Y yo les había pedido el jueves que, no, o sea, yo sé que no vimos todos, pero pues ya vimos que es lo mismo, ¿no? Es estar buscando las propiedades, estar planteando la ecuación. Y que, pues estos días trataran de hacerlos y ya si tenían alguna duda me comentaron. Profesor, a mí me dejó hacer el ejercicio 7 de sistemas abiertos o de la segunda ley 04, o una primera Ajá, ley, me parece. ajá. Y yo tengo una duda con el inciso que me pide la transferencia de calor. No sé si puedo presentar mi ejercicio. Claro que sí. ¿Ya se alcanza a ver? Sí. A mí el problema lo que me pedía era el problema 7. Me lo debí presentarlo. Ay. Ya se El, veía. pro- Esta. el problema lo que me pedía era ay, ¿cómo quito esto? Era enfriar, dice, en un intercambiador de calor se debe enfriar el etilenglicol con un CP de 2,56 que tiene un flujo de 2 kilogramos sobre segundo, de 80 grados centígrados a 40 grados centígrados, usando agua con un CP de 4,18 que que entra a 20 grados centígrados y sale a 55. Determina la tasa de transferencia de calor y el flujo de masa de agua. Bueno, por lo que yo entendí es de que en un intercambiador de calor, o sea, bueno, yo aquí eh, encontré este diagrama en el cual pues normalmente se asocia a los ejercicios. Ujú. Entonces yo numeré aquí las entradas, ¿no? La entrada 1 y la entrada 3 y la salida 4. Entonces, pues ya viendo el libro, encontré estas fórmulas. Entonces, se utiliza el balance de energía y en el balance de energía, dentro del análisis de este tipo de ejercicios, se desprecian los efectos de energía potencial y cinética, que en este caso son la velocidad entre 2 y la gravedad por la altura. Entonces solamente tenemos esta fórmula, que es que es Oye, el, perdón, una duda antes de que continúes, bueno, al final de cuentas no lo usas ahorita, pero digo, para futuros, creo que la velocidad va elevada al cuadrado, ¿no? creo que sí, creo que sí. Digo, para que tengan cuidado, digo, afortunadamente aquí no lo ocupas, pero imagínate en otro ejercicio donde sí lo ocupes. Sí, 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 gracias, gracias, Ok, profesor. Entonces, bueno, aquí lo que... ay, es que esta cosa.
Bueno, aquí lo que, bueno, ya tenía era la parte del flujo másico del etilenglicol y el flujo másico del agua. Entonces tenemos aquí la parte de la entalpía. Bueno, aquí factorizamos y sabemos que la fórmula de entalpía es Cp por la temperatura. Bueno, una de las varias fórmulas que hay. Entonces, ya teniendo esta fórmula, reemplazamos la entalpía en cada uno de los flujos másicos y de igual forma factorizamos. Entonces, después de factorizar, lo que hacemos es despejar el flujo másico del agua, que en este caso es el flujo másico por el Cp del etilenglicol por la temperatura 1 menos la temperatura 2 entre el Cp del agua, todo eso multiplicado por la temperatura 4 menos la temperatura 3. Entonces, a mí me dio este resultado. No sé si mi procedimiento estuvo bien, profesor. Sí, estuvo perfecto. Ahora, Entonces, bueno, sí, ok, continúa y ahorita hago unas observaciones, pero está bien tu problema. entonces lo que yo encontré es de que en varios problemas a veces pedían lo que era la transferencia de calor en en el intercambiador, me parece. Entonces allí tomaban la parte del calor, bueno, sí, de la transferencia de calor en solamente un fluido, que en este caso era el bueno, etilenglicol. Y fue la duda que yo tuve porque dije, bueno, si me está pidiendo la transferencia de calor y no me especifica en qué parte o en qué fluido, pues lo que yo pensé es de que se ocupa la parte de una resta entre el etilenglicol menos el agua. Pero es ahí donde surgió mi duda, porque en las dos partes me aparece ese resultado que es de 204.8 kilojoules sobre segundo. De hecho, en la o que sigue, en esta, me da solamente una diferencia de 0.0001. Entonces es ahí donde yo tuve mi duda, o sea, si solamente se saca la de uno o... A ver, regresa ándale, esa. Ok, muy bien. Sí, en teoría, fíjate, ¿cómo calculas el calor? El Cp por el flujo másico por la diferencia de temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo en las ecuaciones de arriba? Estás igualando los calores. Es por eso lo que les comento que es lo que tienen que ustedes observar. Ahí donde dice, antes que dice factorizamos, tienes el flujo másico por H1 más H2 igual a flujo de agua por H4 Sí, sí, sí. por el etilenglicol y luego lo que haces es factorizas. Y si tú observas, en la siguiente fórmula te queda una fórmula de calor, es Sí, el flujo másico por la diferencia de entalpías. Y lo igualas a otro flujo másico por las diferencias de entalpías. Al no tener calor, al no tener velocidad y al no tener diferencia de energía potencial, pues esos son calores. Todo lo que estamos dando a entender que el calor que ya sea que gane o pierda uno, lo absorbe el otro o lo pierde. ok, sí, ¿Y queda claro? sí, sí, sí. Por eso el calor que calculaste con uno, ¿cómo se llama? Va a ser igual al calor del otro. Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues el número de decimales. Sí, Pero al final de cuentas es 204.8. ok. Entonces ¿Sí? ese sería el resultado. Exactamente. Así es. Ahora, Ok, eh, también lo que les quiero comentar en este sentido a todos, o sea, para ti en este caso está bien hecho el problema, ¿por qué? Porque incluso ya te están dando los calores específicos, ajá, sí, en el enunciado. Ahora, si, ¿cómo se llama? Se llegaron a usar gases no ideales o un fluido que no es ideal, como ya lo hemos estado platicando, ya sea el agua o el refrigerante 134, eh, vas a usar la fórmula, la segunda fórmula que tienes arriba. O sea, van a tener que trabajar con las entalpías y ya no con los CPs. O sea, ah, ok. esta igualdad que haces abajo, a ver, déjame, para poder marcar.
puntitos. Para mover. Entonces, como les decía, ¿ya se ve el cursor? No, yo no lo alcanzo a ver. Ahí puse un lapicillo. ¿Dónde? Ah, tendría que cambiarlo. Sí, creo que sí, profesor. A ver. Aquí ya está aquí. Bueno, déjenme ver otra vez. Ahí está, sigue sin verse, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se ve. Sí, ahí sí ya. Ok. Esta fórmula, como les había dicho, bueno, no quería usar eso, pero esta fórmula que les había dicho, que luego se reduce a esto solo lo van a poder usar para cuando tenemos un gas, ¿sí? Digo, perdón, un, un flujo, un fluido no ideal, como es el agua, o el refrigerante 134A, para poder encontrar la entalpía 1, 2, 3 o 4, pues tienen que hacer lo mismo ¿cómo se llama? Que hemos hecho con los anteriores problemas, ver en qué fase se encuentra y todo esto para poder encontrar la entalpía 1 que nos están pidiendo. Ajá. En este caso, como en el problema, si nos están dando los CPs, ajá, y bueno, se entenderían que vendrían siendo CPs constantes, sí se puede utilizar estas dos fórmulas que está poniendo aquí su compañero. Y aquí esta parte donde pone el flujo másico por el CP, por la diferencia de temperaturas, es lo que yo les comentaba, ¿cómo se llama? Que es la igualdad, pues, del flujo de calor. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Que es lo Sí, que, sí, la profesor. pregunta que tenía el compañero, pero sí está bien planteado. De hecho, regresale a la primera ecuación. Bueno, a la primera diapositiva. Listo. De hecho, la ecuación que tú pones cuando inicias con el balance de energía, pues es la fórmula que yo ya les había comentado para el sistema cerrado. Nada más que tú ya la estás ocupando para el sistema abierto. Y Ok. en ese detalle, para el sistema cerrado, pues solo tomaba en cuenta una energía interna, por decirlo así, de entrada y salida, porque solo había un fluido. Pero aquí al haber dos fluidos, pues sí tienes que indicar las entradas y las salidas de los dos fluidos, por decirlo así, que es lo que estás haciendo. Del lado izquierdo estás poniendo las entradas del etilenglicol y del agua, y del lado derecho estás poniendo las entradas perdón, las salidas del etilenglicol. La ecuación general tendría que incluir el calor y el trabajo, ¿ok? Entonces aquí ya deben de tener cuidado porque puede haber intercambiadores donde si les diga que exista ya sea un calor de entrada o de salida. Entonces eso también lo deben de tomar en cuenta. Pero entonces allí, profesor, ¿se agregaría la parte de la Q y la W o cómo sería la Ajá, fórmula? exactamente, sí, o sea, lo que tú ya pusiste del lado izquierdo, aquí,
o del lado derecho, perdón, bueno, todo esto, tendría que incluir Q y W. Pero bueno, no te lo está indicando el problema. Sí, pero de todos modos para tener la fórmula completa, ¿no? Exactamente, así es. La fórmula completa incluiría Q y W de este lado y Q y W de este lado. Ajá, y así ya estamos tomando en cuenta todas las variables que afectan a la ecuación de la primera ley y hacer como tú ya hiciste en la parte de abajo, ¿no? Tachar los términos que no vamos a ocupar. Ok, sí. Ok. Muy bien, ¿alguna pregunta o duda? De mi parte no, profesor, gracias. Ok, ¿los demás? Entonces, esa H de entalpía, para ese tipo de procesos nunca va a valer cero. No, no, porque la entalpía no puede valer cero, porque es parte de la energía que tiene un fluido al momento que tiene temperatura. O sea, con que tenga una temperatura distinta de cero, pues va a tener energía. Ok, y si fuera, por ejemplo, isotérmico, ahí sí valdría cero o solamente es en en el gas ideal. En el gas ideal sí valdría cero. Bueno, la entalpía, ¿no? La diferencia. Ok, profesor, gracias. ¿Sí, sí quedó claro? O sea, la entalpía como tal no puede valer cero, pero si es un proceso y central, no, pero dijiste isotérmico y se entiende que la temperatura uno y 2 son iguales y por lo tanto la entalpía también, la diferencia sí valdría cero. ¿Ok? Gracias, profesor. Sí, Ajá. O sea, que en esta parte, Pon tu otra diapositiva. Ahí en donde esta tiene, parte aquí valdría esto cero, ¿cuál? Lo vi, esto. sigo sin verlo. ¿Ustedes lo Ah, ven? no se ve la pantalla. Tu pantalla sí, pero lo que estás marcando yo no lo veo. A ver, ahora sí. Ándale. Sí, o sea, sí. Bueno, esa parte no, como yo le comenté a tu compañero, o sea, ahí ponlo donde pusiste la entalpía. HCPT, arriba. Ah, No, acá, no. La formulita pequeña. Ah, más abajo. aquí. Ahí. Ahí no va a valer cero porque vas a estar en un estado termodinámico y sí hay temperatura. Y por lo tanto hay entalpía. Pero si eso ahora va a poner en la ecuación de abajo, ahí, si tú tienes T1 y menos T2, y si es un proceso isoentálpico, pues sí, va a valer cero. Perdón, isotérmico, no isotérmico, porque la temperatura 1 y 2 son iguales. Ok. Pero ahí estamos hablando de calor, pero puede que sí haya trabajo. O Y ahí sea, ya se ocuparía la fórmula completa, ¿no? ajá, ahí ocupa la fórmula completa y puede que ya otras variables entren aquí en juego. Ok. Por eso tienen que plantear, es mejor que planteen toda la ecuación y entonces sí, ir descartando los términos que no van a ocupar. Sí, profesor. Ok, ¿alguna otra pregunta de este problema o algo que nos sirva de este problema para explicar otra cosa? Entonces ustedes ven, es igual lo mismo, nada más que incluimos las fórmulas de calor, perdón, lo que es la entalpía, la energía cinética, la energía potencial, comparada con la ecuación del sistema cerrado. Pero es igual plantear toda la ecuación. Digo, ya cuando tengan experiencia y manejen bien este tema, pues ya no va a haber necesidad de que tomen toda la ecuación. Ya ustedes poco a poco pues van a ir viendo, pues por default no hay, no lo pongo. Este sí existe, lo pongo. Y ya plantean su ecuación en particular. ¿Ok? ¿Sí quedó claro?
Sí, profesor. ¿Bien alguien más? ¿Tiene alguna pregunta o duda? Bueno, pues Parece que muchas no. gracias. ¿Mande? Parece que no hay dudas. Ok, gracias. Gracias, Gerardo. ¿Por quién era que sea? Sí. No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, voy a ver. Perdón. No, no te preocupes. Muy bien. ¿Alguien más hizo algún problema? Bueno, el problema que le tocaba y tiene alguna pregunta o duda. Porque acuérdense que pues solamente así ustedes lo hagan y me digan, no, pues yo no entendí esto, yo lo hice así, no sé si esté bien, eso nos enriquece y podemos trabajar y aprender mejor. ¿Alguien más que tenga una duda en particular? Yo, Sí, adelante. en el problema número 7 Ajá, del archivo número 3, es un sistema isométrico porque dice que tiene un recipiente rígido y nos ajá. pide calcular la cantidad de trabajo realizado, pero según yo, si es un eh, proceso isométrico, no habría trabajo, ¿o sí? ¿Verdad? Es correcto. Y es una pregunta. Ay, perdón, capciosa. Y bueno, pues igual se contesta tal cual, al ser un proceso isométrico o isocórico, pues se pone tal cual, ¿no? No existe trabajo. ¿Y cuál problema dijiste? El número 7 del archivo 3. Número 7 del archivo 3. Déjame abrirlo. ¿O tú lo tienes para mostrar? Solamente que lo comparte con Classroom. Pero a ver, ahorita lo trato de compartir. Ya, ya lo encontré. Del archivo 3, ¿verdad? Dice. Sí, El 7. Este de aquí. sí. Ah, no, pero ¿qué crees? Que como tiene una rueda con paletas que es activado por un motor externo, sí hay trabajo. No hay trabajo de frontera, pero sí hay otro tipo de trabajo. Creo que ya les había comentado en clase. Y es uno de los ejemplos que se dan cuando se explica la segunda ley. ¿Sí? Entonces, sí hay un trabajo, pero viene siendo de otro tipo, no de trabajo de frontera. ¿Sí me entiendes? Sí, el Hay, de la flecha, ¿no? pues de la flecha. Ajá, bueno, sí, como tal, al hacer un sistema cerrado, tiene que analizarlo como otro tipo de trabajo. Esa viene en el capítulo, ¿qué? 3, me parece. Eso. Ahorita lo busco en el libro. Y de hecho, alguien expuso los diferentes tipos de trabajo. ¿Quién fue? ¿Quién expuso los trabajos?
que igual, como les comenté la semana pasada, aunque alguien lo haya expuesto, pues todos se supone que están haciendo ¿cómo se llama? Los problemas. Sí, ahí si tienen dudas, en lo que es en el capítulo 2, viene el apartado 2, es la primera ley de la termodinámica, y más adelantito viene balance de energía, y ahí explica los diferentes tipos de trabajo. Entonces sí se puede calcular el trabajo. ¿Ok? ¿Y queda claro o no? Sí. ¿Cómo plantearías la ecuación ahí? A ver. ¿Cómo quedaría tu ecuación? Bueno, ahorita no sé, pero lo checaría ahorita en lo que dijo en el libro. Ok, pero ¿cómo? A ver, ¿cuál sería tu idea de ¿cómo se llama? De plantear esa ecuación. O sea, acuérdense que yo les dije qué significaba la W en la fórmula de primera ley. ¿Qué significa la W? O ya se les olvidó. Trabajo. ¿Dónde? Un trabajo que puede ser de entrada o de salida. Ajá. Y cualquier tipo de trabajo, ¿sí o no quedamos en eso? Sí. A ver, voy a compartir otra pantalla. Otra pantalla. Aquí ¿ya ven la ecuación? Sí, profe. Ok, bueno, entonces aquí estoy poniendo Q de entrada más trabajo de entrada más energía interna de entrada es igual a Q de salida más trabajo de salida más U de salida. Entonces, ese trabajo de entrada, ahí pueden checar, van a ser los diferentes tipos de trabajo de entrada que puede haber. Ajá. Y este trabajo de salida, pues también pueden ser los diferentes trabajos de salida. Entonces, uno es el trabajo de frontera que hace, por ejemplo, el pistón en su émbolo. ¿Sí? Ahí sí hay un movimiento ¿cómo se llama? De una frontera, por lo tanto hay un cambio de volumen. ¿Ok? Pero si nosotros ponemos un motor conectado por una flecha y tiene unas hélices o astos, como le quieran llamar, y empieza a girar la flecha, pues al final del tiempo la temperatura, y si está bien aislado sobre todo, la temperatura del agua pues iba a aumentar. Poco si ustedes quieren, pero al estarlo agitando, estarlo moviendo, pues el agua pues hace que incremente su energía y pues va a incrementarse su temperatura y por lo tanto hay un trabajo mecánico, ¿sí? De flecha en este caso, que se requiere para que suceda este fenómeno. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí o no? Hola, hola. Ya se me durmieron, ¿o qué? Entonces, el que nos pide sería la W de salida, ¿no? Ah, esa. No, esa es la otra ecuación. No, en este caso es una W de entrada para tu problema. A ver, voy a volver a poner el problema. Dice un recipiente térmicamente aislado y rígido contiene un décimo de kilogramo de vapor de agua, 100 kilopascales.
80% de calidad. Dentro del recipiente hay una rueda con paletas que es activada por un motor externo hasta que la presión del vapor es de 200 kilopascales. Determina la cantidad de trabajo realizado sobre el vapor. Entonces, si es sobre el vapor, ¿es trabajo de salida o de entrada? Entrada. Exactamente. Tienen que tener cuidado. ¿Se acuerdan que les había dicho que en una ocasión que no siempre busquen datos como números como datos, sino también en el enunciado hay información? ¿Ok? Entonces, ahí eso les va a ayudar a determinar si es un trabajo de salida o de entrada, un calor de entrada o de salida, y de qué tipo de trabajo es. ¿Ok? ¿Sí queda claro o no? No, profesor, sinceramente me perdí un poquito. ¿Podría volverlo a repetir? ¿En qué te perdiste? En la diferencia si es un trabajo de entrada o salida. En que la misma palabra te lo dice. Aquí te dice que le determina la cantidad de trabajo realizado sobre el vapor. En una máquina, ¿qué esperas? Que el, ¿cómo se llama? Que el fluido te entregue o no te entregue trabajo. Que me entregue. Y entonces es un trabajo de, Cuando me entrega es de salida. ¿ok? Y si aquí dice que es un trabajo sobre el vapor, ¿de qué es? ¿De entrada o de salida? Creo, bueno, sí sería de entrada, ya entendí por qué. ¿Sí? Porque tú le estás, si es un trabajo sobre el vapor, es que tú le estás, o bueno, tú no, alguna máquina le está entregando energía al vapor y tú estás invirtiendo en vez de que la máquina te entregue. ¿Sí ya quedó claro? Todavía no. Sí, ya quedó claro. Gracias. Entonces, con todo eso deben estar atentos. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, Nada. sí, yo tengo duda, pero acerca del primer problema. ¿De cuál primer problema? Bueno, de este archivo. Pues ya lo resolvimos, ¿no? No, creo que no. A ver. Pero es que no sé si, bueno, nos dijo que había estado la fórmula de W es igual a la integral de P por el diferencial de volumen, pero yo lo analicé como un sistema, por la primera ley, y también obtengo que W es igual al delta de U. Porque tiene vapor de agua y bueno, no es un gas ideal. Entonces, no, bueno, los valores de la entalpía van a ser distintos, ¿no? De la entalpía. Es que aquí no puedes ocupar entalpía. ¿Sí me explicó? ¿Por qué es isotérmico, profesor? No, porque es un sistema cerrado. ¿O cómo? ¿Lo planteaste? O sea, digo, a lo mejor y tienes razón. ¿Lo tienes resuelto? Lo planteé nada más, profesor. Pero no lo resolviste. Bueno, hice la primera parte de calcular la masa del vapor, pero ya ahí en el trabajo, tengo esa fórmula de W igual a delta de U, o W igual a la integral de P por dV. Ok, pero yo les había dicho que buscaran, que ya había una forma muy particular, y creo que ya la habían comentado, muy Sí, particular profesor. Nos para, comentó
la fórmula que era la presión por el volumen, me parece, por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Ok. Ya habíamos visto esa parte, ¿no? Sí, sí, ya te quedó claro, compañero. Ok, profesor. Sí. Y acuérdense que ya habíamos platicado, que yo les dije igual, chequen las fórmulas para los 3 o 4 tipos de trabajo. ¿Y cuáles eran esos trabajos? Que ya había fórmulas particulares. ¿Quién recuerda? Tienen que ir haciendo sus formularios, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son las fórmulas para los trabajos? Habíamos visto que era una integral, profesor. Ajá, pero ya hay en particular, ¿para qué trabajos? Para 4. ¿Cuáles eran? Isotérmico. ¿Qué más? Isocórico. Isopórico, me acaban de decir que no hay trabajo. No, Es isobárico, Hablamos de trabajo de isotérmico, frontera. politrópico. A ver, otra vez. Es isobárico, Ajá, isotérmico, ajá, politrópico y ajá. adiabático. No, adiabático no. Es que, bueno, yo aquí tengo un formulario. Sí, el de Peña, pero acuérdense que Ándale. es isotrópico, no adiabático. Sí, cierto. ¿Ok? Sí, está bien. O sea, plantéenlo mejor como isentrópico. Si no es isentrópico, ¿en qué categoría entra? Ya también se los expliqué. Si no es isentrópico y si no es isotérmico, ¿en qué categoría entra? Les ayudó tan rápido. Hasta le dije, si es Politrópico. politrópico, exactamente. Muy bien, compañero. Y acuérdense, si no es isentrópico y si no es isotérmico, entra en la categoría de politrópico, donde N va a valer ¿cuánto? Mayor a 1. Mayor a 1 o Menor acá. menor acá, exactamente. Y ahí entra ese adiabático. Porque ya quedamos que adiabático e isentrópico son distintos. ¿Ok? ¿Y queda claro o no? ¿Les quedó claro o no? Sí, profe. Sí, Tienen profe. que explicar todo eso muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Creo que no, profe. Ok. Entonces, a ver, voy a compartir otro archivo. Entonces, en base al problema que explicó el compañero, la ecuación, ¿ya la ven? Perdón, estoy hablando de nosotros. Sí, profe. Ok, la ecuación viene siendo esta, ya completita: calor de entrada, trabajo de entrada, entalpía de entrada, la estoy poniendo con mayúscula, manejándola como total. Energía cinética de entrada, energía potencial de entrada, y pues el calor, trabajo, etcétera, ¿no? Esta, para que sea mayúscula, pues tiene que ser igual a M, que es la masa, por la H minúscula, que es la entalpía específica. Entonces, la M por la H específica, pues me va a dar lo que es la entalpía total. Y si lo quiero manejar como, ¿cómo se llama? Específico, pues va a ser calor, W, igual, lo mismo, pero solo minúscula.
Y bueno, aquí me faltó anotar la otra ecuación, donde va a ser como estas mayúsculas, pero tanto el calor como el trabajo van a tener un puntito, y para este caso, aquí tendría que ser la M con un punto por la H minúscula, ¿sí? Y lo mismo acá, la M por S minúscula, ¿no? Y todo esto ya se convierte en flujo de trabajo o flujo de calor, ¿sí? Y flujo de energía. Entonces, es casi similar a la ecuación de sistema cerrado, solo que aquí ya estamos incluyendo la entalpía, que es la suma de qué y qué. La entalpía es la suma de qué con qué. Aparte de la ecuación, de una forma que ya nos pusieron de calor, perdón, de entalpía, habían puesto primero que la entalpía era igual a qué. A la energía interna más la presión por el volumen. Ajá, exactamente, y esa presión por el volumen, en esa ecuación, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a esa presión por el volumen ahí en la entalpía? Tiene un nombre muy específico. ¿Cómo quedamos que se llama? ¿Ya se les olvidó? ¿Quién nos puso eso? Profe, ¿es un trabajo de fluido? Exactamente, trabajo de fluido o trabajo de flujo. Muy bien. ¿Ok? Y bueno, anteriormente, ahorita nos habían puesto también que era igual la entalpía al CP por T. ¿Ok? Entonces también es otra forma de explicar o indicar lo que significa la entalpía. De cualquiera de las dos formas se pueden utilizar, ya depende de nuestro problema. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces quedamos que el examen es el jueves, ¿no? ¿A qué horas? Nos había dado media hora, profe. Entonces a las 6:30, ¿seguro? Sí, profe. Muy bien. Gracias. ¿Algo más? Profe, ¿Sí? ¿cree que sea posible que nos compartan nada más los resultados de los problemas para verificar que sí estemos bien? Bueno, no sé si vayan a exponer los demás problemas. Pues es que estrictamente, pues hasta hoy tendríamos clase porque ya los demás van a hacer sus exámenes, pues anoten. A ver, el problema 1 del archivo 03 les pide el trabajo, ¿no?
Sí. El resultado que yo tengo son Pide 68. la masa, el inciso A y el B, el trabajo. Ok, la masa, 1.8 kilogramos. Y el trabajo, 68.6099 kilojoules. ¿Listo? Es el 2, ¿qué pide? La masa también. Bueno, creo que no, solo el calor. Son 385.25 aproximadamente kilojoules. ¿Ok? Sí, profe. El 3. Menos 127.19 kilojoules. Hay más o menos, ¿eh? No, tampoco lo van a sacar tan exacto. Menos 127, profe. Sí, punto 19. ¿Listo? Aquí en el 4 es el mismo problema, pero 2 incisos. Y de la cantidad de calor. Para el inciso A, U es igual a 1217.28. Y para el inciso B, 977.103 kilojoules. ¿Ya? Sí. Ok. En el 5 y del calor, 11.38. En el 6 pide trabajo. 247.6 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya? Sí. En el 7 pide trabajo. No. 74, menos 74.75. Ya. ¿Ya quedó? Bueno, en el 8 es como un pequeño ciclo hecho de varios procesos. Entonces el trabajo de 1 a 2 es 0. El trabajo de 2 a 3, 301.6298.
El trabajo de 3-1 menos 104.67. Y el trabajo total 196.95. Todo esto kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya quedó? Sí, profe. Bueno, en el 9, creo que ya lo habían hecho, ¿no? Creo que también le pide los calores. Sí. El calor de 1 a 2, 41.459 kilojoules. Y luego el calor de 2 a 3, 95.3648. Y el calor total, pues la suma de esos dos, 136.82. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, el 10 pide un trabajo 52.92. ¿Listo? Ahora vámonos con el archivo 4. ¿Qué pide el archivo 4? Pide la temperatura del aire a la salida y el área de la salida del difusor. Entonces, la temperatura en Kelvin vendría siendo 425.87. Y el área 0.679 metros cuadrados. ¿Ya? Sí. En el otro pide la velocidad 840.75 pies sobre segundo. En el 3 pide flujo másico y la potencia. El flujo másico es de 0.115 y la potencia de 6.98 kilowatts. Profe, dijo 6.98. Sí, kilowatts. Gracias. Bien, que siguen. Vamos en el 5, ¿va? El 4.
4. Ah, el 4. Determina el cambio de energía cinética, la potencia y el área. Ok. La energía cinética son menos la 1950 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ese metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿a qué es equivalente? A kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Ok, entonces la energía cinética, la potencia, 14.594. Y el área, .0118 metros cuadrados. ¿El área cuánto? 0.118 metros cuadrados. En el 5 nos pide la entalpía 3 y va a ser de 74.725. ¿Listo? ¿Cuánto, profesor? Perdón. 74.725. Muchas gracias. El 6, ¿qué pide? Flujo másico, ¿no? El flujo másico 2 es de 0.865. ¿Listo? El 7, ¿cuál es el que acaban de hacer ahorita? ¿Cuál es el que presentó? 7, profe. El 7, ¿verdad? Pues vamos con el 6, ¿verdad? El 7, pues ya vieron el resultado. Entonces nos brincamos al 8. El 8 pide la tasa de transferencia de calor y la temperatura de salida. El calor es 484 kilojoules sobre kilogramo y la temperatura de 99.19. ¿Listo? Y bueno, con eso ya son todos los resultados de todos los problemas. Gracias, profe. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profesor, ¿el jueves nos conectamos a este mismo link o va a enviar otro? Yo creo que voy a enviar otro. De acuerdo, muchas gracias. Sí, de nada. Ajá. Ah, sí, de nada.